Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Marketing Estratégico. Yo soy Israel Medina, su profesor. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, iniciando toda una gama de temas diversos. Si no han visto los anteriores, los invito a ver los siguientes temas anteriores sobre lo que era estrategias en función al marketing mix. Pero hoy vamos a ver lo que es un poco hablar de la diferenciación y cómo analizar a la competencia, o cómo analizar, mejor dicho, en función a la competencia, que es una pregunta más certera en realidad. Bueno, ahí tienen mis datos. Antes de empezar la competencia, a la última clase estuvimos viendo que eran las estrategias de promoción y había unos temas que faltaban todavía englobar sus conceptos. Entonces, acá bueno, vamos a terminar con estos conceptos interesantes que les va a ayudar también a gestionar campañas mucho más potentes y mucho más disruptivas en realidad. BTL y promociones disruptivas. Y acá empiezo con una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué vencen las redes sociales? Actualmente los medios de comunicación tradicional sí, siguen siendo efectivos, tienen su espacio, pero las redes sociales definitivamente los han abrumado y parece que es un método de promoción bastante barato en realidad comparado con otros y que tiene un gran alcance. Pero, ¿qué la puede superar? Y justo la respuesta ahí es, bueno, lo que lo supera es lo que la red social intenta imitar realmente, que es la interacción social directa, ¿no? La interacción social directa, el boca a boca, esto es lo que va a generar en realidad a la mayor diferenciación, ¿no? Es muy difícil que una red social pueda superar eso, ¿no? Porque es un contacto muy personalizado, por decirlo así. Y que entre esas cosas podemos hablar del BTL, que significa Below the Line, y lo que va a buscar es utilizar, digamos, medios del entorno que quizás no son muy convencionales, pero que permitan transmitir la promoción de una manera efectiva. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, en la primera imagen, vemos una banca con un anuncio medio partido de Kit Kat. Lo curioso es que el Kit Kat es un chocolate que tiene estas franjas, ¿no? De chocolate, y por lo tanto la banca simboliza el chocolate en sí mismo. Lo que este es un ejemplo de BTL bastante potente, ¿no? Abajo vemos el ejemplo de Coca-Cola, que ponen un anuncio entre otros dos anuncios, uno de labiales de cosméticos, y vemos cómo asemeja como que la modelo, en este caso de otro anuncio, esté tomando la gaseosa, ¿no? Está en una forma bien original de explotar estas técnicas. De hecho, Coca-Cola es una de las marcas que junto con Pepsi muchas veces han tenido una rivalidad muy notoria y su rivalidad incluso es hasta clásica, ¿no? Pepsi saca una campaña, Coca-Cola saca otra, se pelean, de alguna forma es una pelea amistosa. Acá vemos en la parte superior derecha lo que era la campaña de la BBC para lanzar su serie Drácula. ¿Qué hacían, no? En la mañana tenían como eran unos clavos, algo que salía del letrero, que asemejaban sangre, creo que hasta unas moscas, algo así. En la mañana se miraba eso. Y decía, bueno, sí, porque iba un poco con la temática de la serie, ¿no? Pero como iba transcurriendo el día, ya cuando anochecía y se encendían las luces, estos clavos, estas superficies, generaban una sombra que formaban la figura de Drácula, ¿no? Entonces el mismo cartel se volvía un show en sí, ¿no? Y era demasiado atractivo. De hecho, si se puede pensar, no es un gasto tan fuerte. Bueno, siempre una publicidad de este tipo va a tener cierto costo, pero explota un dinamismo que por lo general un letrero no tiene, ¿no? Y eso es lo que se tiene que buscar. Abajo ya les muestro algo que también fue un proyecto que hice junto con un grupo llamado Expo Geek, que se dedica bastante a hacer sus convenciones o fiestas de todo lo que es cultura pop, fantasía, anime, películas, todo ello, ¿no? Y lo que hicimos es que ellos tenían este muñeco,
¿no? Que era del Conjuro 2, ¿no? El nombre torcido del Conjuro 2. Y qué es lo que hacían, ¿no? Lo tenía como exhibición, ¿no? Y estaban dentro de un evento más grande, ¿no? Una feria más grande. Y cómo hacíamos para promocionar este sector, ¿no? El Expo Geek dentro de esta feria más grande, pues este hombre torcido, además que de ser un muñeco a escala real, o sea, del tamaño de una persona, a la vez era un disfraz. Entonces, en golpe de la noche, porque era una feria bien larga, a la noche, a eso de las 8 de la noche, así, a una persona se disfrazaba del mismo y salía, ¿no? Salía haciendo los movimientos, pues, de la criatura y un poco promocionándolo. Era tan disruptivo y tan impresionante que al final jalaba bastante a la gente a esta zona en específico, ¿no? Y era una feria en la que competías con varias atracciones, ¿no? Desde los mismos stands, ¿no? De ventas, desde la comida, había shows, espectáculos, conciertos, ¿no? Entonces, fue una forma muy disruptiva, ¿no? Era porque nadie hacía esto de este tipo, ¿no? Para promocionar lo que era el Expo Geek, y de hecho salió bastante bien. Y estas son las cosas que un poco implican, bueno, salir de la caja en realidad, ¿no? No necesitas, a veces es más que todo creatividad que lograr que grandes inversiones. Ahora vamos a hacer un poco de estrategias de contenido sobre todo para redes sociales en realidad. Dice, ¿qué podemos ver, no? Y vamos a hablar de estos 4 conceptos, ¿no? La primera es la polarización. Cuando uno hace un post, un anuncio, y probablemente lo han podido presenciar muchas de ustedes si tienen una empresa con redes sociales, si tú haces un anuncio demasiado neutro, por decirlo así, o sea que no es controversial en ningún sentido, que es demasiado solo informativo, por decirlo así, para no enojar a nadie, pues sí, no enojas a nadie, pero tampoco tienes muchas reacciones, ¿no? La polarización te dice de que es una estrategia en la que te dice, bueno, tú siempre tienes que tender a polarizarte para un lado, ¿no? O sea, tomar una postura para un lado, y eso va a hacer que la gente, tanto la positiva como la negativa, reaccionen, y no importa que si hay una reacción negativa, porque de todas formas es una reacción, y las redes sociales van a funcionar como decir, bueno, esto tiene algo, ¿no? Entonces hay que seguir mostrándolo y lo difunde de una manera bastante orgánica. Un ejemplo de esto es Hawkers, es una compañía que hace lentes. ¿Y qué hizo, no? Una de sus campañas es muy conocida, ¿no? Dijo, bueno, si no te gustan los perros, no nos gustas tú. Nada que ver con los lentes, pero arrasó. Se volvió demasiado famosa, muy conocida, y al final funcionó, ¿no? Porque obviamente todos los que son amantes de los perros, y hay muchas personas amantes de los animales en general, pues aplaudieron, se enteraron más de la marca, se identificaron más con la marca, y aquellos que, bueno, no se sentían muy a gusto con la misma, hacían lo opuesto, ¿no? O sea, también la podían criticar, decir, mira, ¿por qué eres así? ¿Por qué me discriminas? Todo eso, pero igual le hacía sonar la marca. Entonces, la estrategia de polarización es muy efectiva, pero también, obviamente, porque es polarizante, tienes que tener cuidado y ver que tu polarización sí tenga esos dos aspectos, ¿no? Si te vas mucho a un espacio que de repente todos van a estar en contra, pues ahí sí te va a jugar te va a jugar mal, ¿no? El siguiente punto es la estrategia de contenido curado. El contenido curado viene de la palabra, bueno, del curador, ¿no? De un museo. Obviamente, ¿qué es el curador? Cuida, está atento, conoce lo que son las obras de arte de terceros. Entonces, el contenido curado se refiere a tener contenido de terceros en tus redes, en tus páginas, ¿no? ¿Sirve? Sí, porque si tienes contenidos de calidad interesantes, pues funcionan. El problema es que no puedes depender solo de ellos, sobre todo si tú eres una marca propia, ¿no? Y sí lo he visto también, de nuevo, en páginas de algunas ferias, lo que hacen es pasar contenido de conciertos de otros lugares, ¿no? De otras zonas, más que de la feria en sí misma, ¿no? Y un poco que pierde el sentido. Pero cuando está relacionado, cuando es solo para decir, bueno, tengo contenido de calidad y yo me vuelvo como un intermediario, un difusor de diferentes iniciativas, pues funciona muy bien.
El contenido de usuarios, bueno, es muy similar también a la co-creación en cierto sentido, es de que, bueno, el mismo usuario crea un contenido muy interesante, el mismo cliente tiene un contenido interesante, de repente usando tu marca, usando tu producto, ya lo ha difundido, e incluso con usos de repente novedosos, y tú lo compartes, lo anuncias, ¿no? Es hacer comunidad también con el usuario, y la co-creación es similar, ¿no? Tú le pides, ¿no?, a tus clientes, bueno, creen esto, créenme una campaña, créenme un producto que les gustaría ver, ¿no? Y crean junto a tus clientes, junto a tu nicho, crean una nueva forma de hacer las cosas. Un ejemplo muy fuerte es WordPress. Actualmente más de un tercio de las páginas que tú ves por internet son hechas en WordPress. Es una empresa gigante. ¿Y cómo funciona? ¿No? Es una empresa libre. Y lo que te va a decir es, pues, básicamente, si no sabes programación ni nada por el estilo, WordPress es demasiado sencillo, tú puedes utilizarlo de una manera muy sencilla. Si sabes programación, tú puedes incluso meterte al código de WordPress y cambiarlo y adecuarlo a tu medida. Incluso puedes hacer plugins, o sea, de pequeños programitas para WordPress, cobrar por esos plugins si quieres, y vas a poder ganar dinero, ganarte la vida con WordPress. Te das cuenta, estás haciendo una co-creación, porque estás incrementando la funcionalidad de WordPress, pero a la vez estás ganando tú algo, ¿no?, al respecto. Es un concepto muy, muy, muy potente, ¿no? Um, Hace que su comunidad genere mayores contenidos, incluso si son contenidos muy interesantes como estos plugins, son muy buenos, te incluyen en su empresa, te contratan. Entonces, WordPress se vuelve desde, bueno, una herramienta, pero también es una comunidad. Y eso es algo que se tiene que apuntar, ¿no? Que la gente sienta que pertenece a algo por usar tu marca. Ese es un concepto bastante potente. Y bueno, eso era lo que faltaba revisar un poco sobre temas de promoción. Pero ahora vamos a entrar justamente al tema principal del día, y esto es, como hemos dicho, diferenciación y lo que es un poco el análisis de la competencia. El análisis de la competencia la vamos a seguir desarrollando en las siguientes clases de igual forma. Vamos a ir complementándolo, pero estos son los temas con los que vamos a iniciar. El primero es, bueno, vamos a hablar de un poco los tipos de ventajas que existen para que uno entienda en verdad dónde está ubicado. Todo esto significa, tienes que saber dónde te ubicas, ¿no?, dentro de tu mercado. Vamos a hablar un poco de la diferenciación. Ya hemos hablado de diferenciación en la clase de estrategias de promoción. De nuevo, les invito a ver esa clase de igual forma, pero ahora vamos a ver otros tipos de diferenciación, fuerzas y barreras de entrada, y un concepto que es la nueva competencia, ¿no? Cómo la idea de competencia ahora es diferente a lo que uno puede imaginarse en realidad. Entonces, empecemos hablando de las ventajas. Vamos a hablar de 3 ventajas. Esto normalmente se utiliza bastante en lo que es macroeconomía, es para comparar países, pero aplica también de acá en lo que son negocios, planes de negocio. Vamos a hablar de la ventaja absoluta, la comparativa y la competitiva. ¿Qué pasa? ¿Qué es una ventaja absoluta? Es muy, muy, muy sencillo. Las dos primeras tienen que ver mucho con los recursos. Y la ventaja absoluta te dice, bueno, el concepto de ventaja absoluta, deberías tú dedicarte, especializarte en aquello en lo que eres mejor a todos. Es una ventaja absoluta y es un pensamiento bastante intuitivo. Si te vas a pensar, si eres mejor a todos en algo, pues deberías hacerlo. Un ejemplo de esto que hemos puesto InBev. InBev es la cervecería más grande del mundo. Prácticamente todas las cervecerías le pertenecen a InBev. Es muy difícil que una que otra empresa competirá, pero nadie podría superar a InBev hoy en día. De hecho, Bacus, Brahma, todas estas empresas famosas de cerveza, pues justo en el Perú también pertenecen a InBev, ¿no? InBev tiene todo, tiene una ventaja absoluta. Nadie lo puede superar en producción en masa de cerveza. Y en la siguiente clase vamos a ver qué hacemos si nosotros queremos dedicarnos a este rubro con un monstruo como este. Pero ese sería un ejemplo de ventaja absoluta. La ventaja comparativa es una ventaja que no dura mucho en general. Es una ventaja que se alcanza en el tiempo. Puedes tener una ventaja comparativa muy, muy, muy marcada, pero en el tiempo se va a poder alcanzar si no te pones pilas, si sigues avanzando. Como digo, se relacionan con los recursos, con los factores de producción, los cuales son la tierra,
obviamente que es el terreno, ¿no? El lugar que tú tienes, el capital, el dinero. El trabajo, que se refiere a la mano de obra y la mano de obra especializada, ¿no? A tus gerentes, tus jefes investigadores, todo ello es parte del trabajo. También es una ventaja comparativa. Si alguien te dice, mi ventaja es que tengo a la gente más capacitada, probablemente es comparativo. O sea, ¿por qué? Porque un día al otro se la pueden llevar, se la pueden jalar y te quedas ahí, ¿no? Ya perdiste toda tu ventaja. Es comparativa, ¿no? Y la tecnología también, ¿no? Tu maquinaria, siempre va a salir una maquinaria, una tecnología. Entonces, dices, bueno, tengo la mejor tecnología posible para fabricar, no sé, chompas. De repente el próximo año va a salir una más potente. O va a salir algo diferente. Va a salir una nueva tela, quién sabe. Entonces, también es comparativa. Ahora, ¿cómo vemos la ventaja comparativa y por qué surge este concepto en vez de la absoluta? Acá tenemos un cuadrito. Este es el diagrama que ejemplifica cuando hay un avance tecnológico, en realidad. Pero vamos a explicar. ¿Por qué existe una ventaja comparativa? Porque si bien puedes tener ventajas absolutas en muchas áreas, tú no puedes destinar todos los recursos de la misma forma, ¿no? Entonces, qué te dice la lógica, ¿no? O sea, especialízate en algo en concreto, en lo que pueda ser de alguna forma, en lo que puedas competir de repente en precios, en efectividad. Algo que pasa bastante y que se escucha, de repente ustedes lo han escuchado alguna vez, dicen, ¿saben qué? El Perú podría vivir por su propia cuenta, no necesita de ningún otro país. De hecho, no es el único país que piensa eso. Hay muchos países, muchas personas que pueden pensar eso en diferentes países, lo cual es falso, ¿no? Porque no puedes dedicarte a todo a la vez, ¿no? Tienes que especializarse en cosas específicas que sí tengan un buen rendimiento, pero especializarte, ¿no? No vas a ser igualmente efectivo en, no sé, cultivar naranjas como en hacer papel higiénico de la misma forma con recursos ilimitados. Si dedicas todo a cultivar naranjas, obviamente te va a salir mucho mejor, ¿no? Y eso es lo que un poco ejemplifica la ventaja comparativa. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y China, ¿no? Si habláramos de una ventaja absoluta, China podría hacer lo que quisiera, ¿no? Y puede complacer al mercado de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, en este caso, Estados Unidos compre de México? Porque tiene ventajas comparativas que hacen que México sea mucho más eficaz, ¿no? De hecho, bueno, la distancia es una, ¿no? Pueden tener la misma calidad, pero la distancia ayuda bastante, es casi la misma calidad. Al final, por diferentes factores, el precio que obtienen de México es muy similar, de sus productos es muy similar al de China, entonces buscan a México, ¿no? Entonces México puede sobrevivir a pesar de que existe una ventaja absoluta en China. Este gráfico de acá, como decía, un poco también explica un poco la ventaja comparativa. Te dice, aquí tengo dos productos, aviones y naranjas. Entonces, si yo produzco esta cantidad de aviones, X cantidad de aviones, voy a producir Y cantidad de naranjas, ¿no? Que sería un punto por acá. Si yo me especializo mis recursos en producir más aviones, pues podré producir más cantidad de aviones, pero ya no podré producir la misma cantidad de naranjas porque estoy destinando más recursos, más recursos, más recursos, más recursos, más recursos, hasta que solo produzco aviones. No me sale a cuenta naranjas porque ya no tengo forma de hacerlo. Obviamente, cuando pasa un evento tecnológico revolucionario, de repente esta brecha cambia, ¿no? Este es el aumento en la tecnología de los aviones, ¿no? Entonces, mira, por la misma cantidad que teníamos antes, ahora sí puedo producir una cantidad de naranjas determinados, porque ahora es más barato producir aviones, ¿no? Pero si me sigo especializando en aviones, voy a llegar siempre a un punto en el que voy a tener que dedicarme a puro avión sin producir naranjas. Ventaja comparativa. Ahora, como digo, la mayoría de ventajas que tiene una empresa se vuelve comparativa en el tiempo, por más que sea competitiva en algún momento. Por eso siempre tienes que no dormirte en los laureles, como dicen, ¿no? Y ahora vamos a ver la última ventaja, la ventaja competitiva. ¿Y cuál es el concepto de ventaja competitiva? Yo siempre decía, bueno, entiendo la comparativa, entiendo la absoluta, porque es muy relacionada con los recursos, pero y la competitiva es como, siempre sentía como que esto hubiera algo abstracta, y es porque es así.
La competitiva ya sale de lo que son los factores de producción, del trabajo, del capital, ¿no? Ya va un poco más allá y se refiere ya no a cuánto puedo producir, cuán eficaz soy, sino qué valor doy, ¿no? ¿Qué valor le estoy dando al cliente para que, bueno, me compre, para que consuma mi producto, ¿no? A pesar de que de repente haya empezado como una ventaja comparativa, como, no sé, pues los precios o cosas así, de repente en un momento se vuelve competitiva si, bueno, sé jugar mis cartas. Y acá pongo el caso de la NBA. La NBA, ¿cómo nace? ¿No? La NBA nace a partir de una asociación anterior, que era la BAA. ¿Y qué hacía? ¿No? La BAA tenía todos los... Ya, la NBA, el baloncesto en general se estaba volviendo popular, ¿cierto? Y había muchas asociaciones que querían promocionar el baloncesto. Y la BAA ni siquiera nace con esa idea, nace con la idea de que, bueno, yo tengo todos los estadios, era una asociación de estadios, de coliseos, ¿no? ¿Y qué es lo que qué es lo que dice? Bueno, yo tengo los coliseos, quiero traer NBA porque necesito llenar los coliseos en el año y vender entradas. Y la fundan, la promueven y tenían todo, obviamente tenían todo el respaldo de todos los coliseos grandes en Estados Unidos y eran muy grandes y aún así no despegaban porque la ventaja que tenían las demás asociaciones eran justamente los jugadores. Ya habían hecho un mercado con los jugadores más competitivos, ¿no? Y aún si intentaban jalarlos con dinero, y eso es lo curioso, ¿no? Se intentaban traer, ¿no? Te voy a pagar más, tú puedes ser acá, puedes brillar, los jugadores se quedaban allá porque era más seguro, era más estable estar en la asociación que ya había estado previamente y ya tenía cierto posicionamiento. Por lo tanto, la NBA dijo, bueno, ya dejo de negociar con los jugadores y se fue directamente a la otra asociación. Y llegaron a un acuerdo y se fusionaron y generan la NBA. Ya tenían lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tenían los escenarios, que eran los coliseos, y tenían a los mejores jugadores. Y generan una ventaja competitiva. Cualquier otra asociación que salió después de ella, pues ya no pudo competir con ellos, ¿no? De hecho, hasta nace la Asociación Internacional, ¿no? La FIBA, y ellos se adoptan las reglas del NBA, ¿no? Porque era tan revolucionaria, siempre estaba a la vanguardia y sigue revolucionándose de alguna forma, ¿no? Actualmente, bueno, incluso por el coronavirus, ¿no? Sí, ya está terminando la temporada de NBA, pero sigue funcionando, sigue mostrando, sigue buscando mecanismos y sacando a veces nuevas reglas que se van adoptando en el tiempo. Entonces, esa es la forma de mantener una ventaja competitiva, ¿no? Se dan cuenta, tenían ventajas comparativas muy claras, que era el poder económico que manejaban, pero una ventaja competitiva siempre va algo más allá. ¿A qué valor le doy? En el entretenimiento, el valor era, bueno, la calidad del mismo, ¿no? Y al fusionarse para crear la NBA, pues lograron tener esa calidad competitiva que hasta ahora sobrevive. Ahora, ya hemos hablado de esto, hemos visto que es bueno definir tu ventaja competitiva. Es difícil tener una ventaja competitiva, muchas veces vas a empezar con ventajas comparativas, pero siempre pensando en el cliente, valorando el cliente. Y el cliente siempre valora desde el punto de vista de que tú tienes no solo el cliente externo, el que te compra, sino el cliente interno, que es también tu personal. Siempre se enfoca en eso, vas a sacar tu ventaja competitiva, eventualmente, ¿no? Pero defínela. Si no la tienes clara, igual, define algo porque es lo que te va a generar el camino. Y para definirlo existe justamente tu diferenciación. Y estamos hablando dónde me ubico frente a la competencia, dónde me ubico en el mercado, pues cómo me diferencio. Si no tengo diferencia, pues da igual, ¿no? Y aquí vamos a ver la diferenciación según Porter. Acá, y ¿qué dice Porter? ¿No? Dice, bueno, existen tres, en realidad, bueno, cuatro, digamos, pero uno se desglosa en dos, muy similares. Existen tres diferenciaciones que a lo que uno puede enfocarse. El liderazgo en costos, que te dice, bueno, voy a vender bastante barato, voy a liderar en costos, nadie me va a ganar en costos, ¿no? Siempre voy a estar vendiendo por debajo de mi competencia. Es una diferenciación válida, como digo. No hay estrategia que no sea válida, que no tenga lugar, que nunca haya servido, solo que hay que saber en qué momento utilizarla.
La diferenciación misma del producto, ¿no? O sea, ¿qué beneficio tengo? Un beneficio muy resaltante de tu producto, bueno, es una diferenciación bastante potente. Por última, una diferenciación de enfoque, ¿no? Las dos primeras, si se dan cuenta, se enfoca bastante en el producto. La última se enfoca mucho en un nicho, ¿no? El enfoque se divide en lo mismo, diferenciación en costo y diferenciación por beneficio o diferenciación del producto, pero en un nicho específico. Enfócate en un segmento específico y explótalo desde esa medida. Acá vemos una gráfica que básicamente dice tu alcance competitivo. Es de que si yo atiendo todo el mercado, si yo atiendo un nicho, un segmento específico, ¿no? Singularidad percibida significa una diferenciación del producto, pues la tengo que resaltar, ¿no? Yo me diferencio por esta singularidad, por este beneficio. Posición de costos bajos o de precios bajos, bueno, hago un liderazgo en costos globales. Yo vendo barato. Y si es en un segmento específico, te vas a enfocar en este segmento también en costo o en diferenciación. Vamos a ver ahora ejemplos que explican un poco estas estrategias. Y acá tenemos 4 ejemplos de la diferenciación que hemos visto, justo uno por cada tipo. En los dos primeros de la izquierda, vamos a ver lo que es la diferenciación por beneficio y por costos. Acá tenemos un ejemplo, el primero de costos de Coursera. Coursera tiene, la mayoría de cursos están en inglés, ciertamente, es un cursos variados de diferentes universidades. Muchos son gratis. Por eso se ha vuelto bastante popular, ¿no? Casi siempre cuando dicen, quiero capacitaciones online, bueno, podría haber algo interesante si manejas inglés, hay una que otra en español, pues entrar a Coursera, ¿no? Liderazgo en costos. Muy, muy, muy fácil de acceder, ¿no? Está al alcance de todos en realidad, mientras tengas internet. Sin embargo, hay una diferenciación por beneficios que son esta página llamada Masterclass. Y en Masterclass, ¿qué te dice? Yo tengo algo único. ¿Y qué es lo único? Yo tengo a los representantes máximos de cada área de especialización. Entonces, si yo quiero aprender producción de música para películas, pues yo tengo una clase específica con Hans Zimmer. Yo quiero aprender actuación, pues yo tengo actuación para comedia, yo tengo a Steve Martin, yo tengo a Alec Baldwin, yo tengo quieres actuación ya un poco más de drama, ¿no? De acción, tengo a Samuel Jackson, o sea, tengo a las estrellas. Las estrellas me dan sus clases particulares. Quiero aprender de cocina, tengo a Gordon Ramsay, ¿no? Y obviamente, ¿no? Esta diferenciación es tan de élite que sus cursos son bien de costos bastante elevados, ¿no? Solo una clase creo cuesta alrededor de $140, puede llegar a costar, ¿no? Pero los dos tienen un espacio en el mercado y tienen diferentes enfoques. Ahora, en el otro lado, los otros dos de la derecha, ya estamos hablando del enfoque a un nicho en específico, ¿no? Hace unos años, justo cuando salió el anime de Yu-Gi-Oh, se puso de moda jugar con las cartitas de Yu-Gi-Oh, ¿no? Todos tenían cartas, ¿cierto? Y se volvió como una comunidad, un nicho, ¿no? Personas que, miran el anime, miran la animación, saben las reglas y quieren jugar. Era un nicho muy, 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 muy específico. Incluso era bien específico dentro de toda la comunidad de juegos, ¿no? De juegos gamer, de mesa. Y dentro de este nicho vemos estos dos ejemplos, ¿no? Tenemos este paquete en la izquierda, ¿no? Es un enfoque diferenciado. ¿Por qué? Porque es un paquete original, tenía todos los sellos originales, te viene en una caja que probablemente tiene otra caja dentro, con artículos de la serie, tienes tu tablero, es lo máximo, ¿no? El pack Premium Gold, ¿no? Dentro del nicho, y este era bastante caro, obviamente, tiene mayores costos, pero tiene muchas cositas, ¿no? Que atraen para este nicho. Por otro lado, teníamos el enfoque en costes. Si alguien recuerda, en este tiempo a veces vendían lo que eran planchas gigantes de cartas, que decía que teníamos que cortar todavía, ¿no? Tenían planchas, tú las cortabas y tenías tu carta. Obviamente era bastante informal, no era nada original. Es más, la calidad de las imágenes era bastante pobre, por decirlo así, pero se enfocaba en el mismo nicho y por costes, porque eran baratas, eran accesibles, están en todo lado. Y si tú querías ser parte de esta tendencia, querías ser parte de este segmento, de este nicho, pues
la comprabas, o sea, no importaba, ¿no? No importaba, era tu gusto y tener la carta, aunque no fuera una carta original que mirabas en la serie, pues igual te emocionaba, igual hasta coleccionabas, ¿no? Entonces, dentro del mismo segmento, dentro del mismo nicho, vemos cómo puede haber una diferenciación por beneficio, diferenciada, o por costes, ¿no? Estos son ejemplos que pueden ser. En el nicho siempre hay que considerar de que si tú estás en un nicho, es bueno que conozcas el mismo, ¿no? No pretendas sumarte a algo que no lo conoces porque son hasta cierto punto, cuando son tan enfocados, se vuelven una cultura misma, ¿no? Y la cultura sabe específicamente, en alguna clase también lo va a hacer, una cultura sabe específicamente cuando alguien está pretendiendo ser parte de ella, ¿no? Porque va a tener va a tener una cantidad de valores específicas, una cantidad de evaluaciones específicas. Y si tú solo te sumas a la mala, pues te va a salir mal, porque no conoces ese mundo, ¿no? Entonces siempre es bueno conocer el nicho al que te estás metiendo. De alguna forma, entender, más que todo, más que conocer, porque hasta puedes leer del mismo, es entender qué implican, ¿no?, los valores que estos nichos tienen. Ahora, bueno, hemos visto las de diferenciación, ahora vamos a hacer un poco las fuerzas. Y estas son las fuerzas que un poco afectan al mercado, afectan a tu negocio y te ayudan a posicionar a tu negocio, ¿no? Y de cierta forma son fuerzas externas, es decir, pueden ser amenazas, pueden ser oportunidades, en función a cómo lo veas, en función a dónde estés también, ¿no? La primera fuerza, la fuerza central, es la rivalidad entre los competidores existentes. Obviamente significa que tú entras a un mercado, tienes que conocer qué competidores tienes en este mercado, en este caso, competidores directos, ¿no? De nuevo, vendes ropa, pues qué competidores, qué otros lugares que vendan la misma calidad de ropa o muy similar o que se enfoquen al mismo nicho tienes. Y cuáles son sus diferencias, ¿no? ¿Cuántos son sus costos? ¿Son elevados? ¿Son bajos? ¿Qué pasó, no? Y a veces uno comete los errores de que es muy fácil cometer el error, obviamente, del costo, sobre todo, del precio. Una empresa, era una empresa pequeña que hacía guantes para minas, y que hacía, ¿no? Le salió una competencia que lo vendía más baratos, pero no era posible, ¿no? Decía, mira, es una empresa chica, yo cobro lo más barato posible, pero ¿qué hacía la otra empresa, no? Lo cobraba solo por los materiales, ¿no? Los materiales y tu margen de ganancia, ¿no? Pero no cobraba el trabajo, ¿no? El trabajo de bordar, de hacer los guantes. Y al final, obviamente, ¿no? O sea, eso perjudicaba a todo el sector en realidad, ¿no? Porque, o sea, nadie iba a competir con esos precios, pero eran precios irreales, porque no estabas valorizando el trabajo que te costaba, ¿no? De alguna forma. Así que sí, tienes que evaluar a tus competidores, la rivalidad que existe, pero también cuán real es esta rivalidad, ¿no? Porque a veces se cometen esos errores. La amenaza de los nuevos competidores, ¿no? Esto se va a evaluar en función también a las barreras de entrada, cuán fácil es que un competidor nuevo entre a tu mercado, si va a ser una amenaza, si es muy fácil entrar a tu negocio, si hay formas de que estos competidores de alguna forma sean disruptivos, ¿no?, con tu negocio y tengan un modelo diferente al tuyo, pero que venden el mismo producto al final. Y sea un modelo más eficiente y te va a ganar. Entonces, ¿cuán fácil es que un competidor entre en tu nicho, ¿no? De repente es muy difícil porque necesita mucha especialización, pues es bueno, es bueno que sea eso, ¿no? Pues si es muy fácil, pues tienes que ver qué barreras vas a poder utilizar tú para que estos competidores no te coman, porque siempre van a haber, hay que asumir que siempre el cambio es constante, ¿no? La amenaza de productos y servicios sustitutos en este caso, ¿no? Bueno, es lo mismo, son nuevos competidores, pero que no venden tu producto, pero que cubren la necesidad o el deseo que cubre tu producto, ¿no? Y esto lo vemos todo el tiempo, ¿no? En su momento, uno de los clásicos, ¿no? BlackBerry dominaba, mensajes gratis, todo funcionaba bien, salieron los smartphones, salió WhatsApp, era el mismo concepto, y como ahora ya es muy difícil, ¿no? O sea, no, muy difícil, o un sector muy pequeño es el que no tiene acceso a Internet realmente, pues al final
BlackBerry quiebra, ¿no es cierto? Siempre pueden salir negocios disruptivos que tumben el tuyo, entonces siempre atento a ello, siempre saber qué hacer. Ya vamos a ver también qué hacer, cómo plantearse, ¿no? El cambio, las estrategias de cambio, ¿no? Cuando cambia de por sí el entorno. El poder de negociación de los proveedores. Bueno, es obvio, ¿no? Una empresa que ya está consolidada, que ya es grande, que ya tiene relaciones con sus proveedores, va a tener probablemente hasta precios preferenciales, ¿no? Una recién entrada, pues te van a cobrar de todo, ¿no? Es más, si hay pocos proveedores, es aún peor, ¿no? Es mucho más probable de que no tienes poder de negociación, ¿no? El proveedor tiene toda la sartén por el mango, ¿no? Y esto pasa bastante, ¿no? En el sector también de eventos, para eventos grandes, eventos masivos, muchas veces tienes proveedores muy puntuales dependen de repente estructuras, ¿no? Estructuras al aire libre, carpas complejas, son proveedores muy puntuales y a veces estás a merced de ellos, ¿no? ¿Qué haces ante esta amenaza? Pues siempre hay nuevos proveedores pequeños, ¿no? Que nacen. Por eso es que en parte también la diferenciación por costes y es importante incluso para ellos, ¿no? Que te pueden dar una calidad decente y ir probándolos, ¿no? No te cierres siempre en los mismos proveedores. Y es lo que pasa bastante también, de nuevo, en el sector de los eventos, de las fiestas, ¿no? Muchas veces si tú hicieras una fiesta para personas de altos ingresos o te dedicaras a ello, probablemente ellos te van a decir, bueno, yo quiero la calidad, no sé, de Gastón. Obviamente, cocineros, chefs de esa calidad son contaditos, ¿no? Y te van a costar y te van a quitar un montón del margen, ¿no? Entonces, ese sí es un problema con los proveedores, pero que un poco a poco uno tiene que ir formando la relación, pero siempre también buscando nuevas alternativas, ¿no? Y siempre estar en búsqueda de los diamantes en bruto, por decirlo así, para encontrar proveedores que de repente están en sus inicios, pero que van a ser muy grandes en el futuro, ¿no? Entonces, siempre buscar nuevos proveedores. Y el poder de negociación de los clientes, si es de nuevo, donde ves esto bastante es en los nichos específicos, ¿no? Nichos que conocen demasiado el producto. Cada vez las personas que conocen más de los productos son mayores porque tenemos más acceso a la información. Pero si el cliente tiene mucho poder de negociación, pues no vas a poder hacer mucho, vas a tener que trabajar mucho con sus términos, ¿no? Con sus deseos. Entonces, acá hay otra historia, ¿no? Una bien curiosa. Por ejemplo, los profesores que recién van a Harvard, a enseñar a Harvard, esta importante universidad en Estados Unidos. Entre los nuevos profesores, los que recién llegan, a pesar que es Harvard, y no son los nuevos, hay bastantes que no tienen ingresos muy, muy altos, en realidad no les pagan mucho a los profesores ahí. Y bueno, en Boston en general el costo de vida es alto, es bien difícil, ¿no? Pero Harvard, ¿qué pasa? Harvard tiene un poder de negociación muy potente, ¿no? Porque decir, bueno, yo soy Harvard, ¿no? O sea, ¿te vas a negar a enseñar a Harvard si yo te estoy convocando? Pues probablemente no. Y ellos saben eso, tienen un poder de negociación muy grande. Entonces uno acepta, ¿no?, sus términos, ¿no? Y ya ve cómo más generar ingresos, pero incluso en esos niveles pasa, ¿no es cierto? Y es bueno ser conscientes de que esas son fuerzas que te afectan. Y no solo te van a afectar a ti, es como un status quo, una situación que está presente y tienes que saber manejarla. Y bueno, poder de alguna forma cambiar el entorno una vez que ya sabes en dónde estás ubicado. Es importante saber dónde estás para poder recién plantearte cómo salir de ahí. Y en torno a esto vamos a hablar de las barreras de entrada. Acá vamos a hablar bastante del caso en general de los helados. Me pareció un ejemplo bastante interesante. ¿Qué barreras de entrada podemos encontrar? Una es la economía de escala, que se refiere que hay empresas que ya se han ubicado tan bien que ya tienen economía de escala, ya pueden producir en masa, ya no tienen problema con ello. Y pues, bueno, en este caso podemos hablar de esta empresa de helados muy conocida, de Donofrio. Obviamente, ¿no? Entrar a competir directamente con helados muy similares y querer hacerlo de manera masiva no te va a funcionar, porque ellos ya manejan una economía de escala muy grande y no vas a poder entrar a un mercado así y competir con sus precios. Y aún así, ¿no? Si quisieras hacerlo, probablemente en un momento en que los estés ya molestando, probablemente solo necesitan bajar sus precios más porque van a aguantar esa pérdida o esa reducción de ganancias un tiempo,
hasta que te ahorren o te compren, ¿no? Y de ahí sigue normal. Entonces, la barrera de escala, las economías de escala son una barrera de entrada que uno puede tener. Claro, si tú estás en el otro lado y tienes economías de escala, pues perfecto, ¿no? Es una barrera muy útil. La diferenciación del producto es también bastante fuerte, ¿no? Si tienes un producto demasiado, bueno, demasiado especializado, pues vas a poder de alguna forma a evitar que que otros productos tengan competencia, porque no van a poder igualarlo en calidad, ¿no? Entonces vas a poder, de nuevo, es una calidad mayor, puedo cobrar más, Häagen-Dazs, ¿no? Es una diferenciación bastante potente, ¿no? De hecho, Häagen-Dazs es americana, pero usan un nombre bastante europeo, que ni siquiera tiene una traducción directa, ¿no? Pero aún así suena más refinado, pudo crecer a raíz de eso y es muy conocida a nivel mundial, ¿no? Costos independientes a la economía de escala es lo mismo, ¿no? Si tú vas a entrar y uno ni siquiera, digamos, en un sector en el que no tengas una economía, en que tu competencia no tenga una economía de escala demasiado relevante, ¿no? Pero sí ya tiene cierta expansión, tiene bajos costos, pues probablemente tú vas a estar obligado a igualar esos costos, ¿no? Vas a tener que bajar tu costo, vas a tener que bajar tu margen, de repente no va a ser un negocio no suficientemente atractivo, o vas a recuperar tu inversión en muchos años, no vale la pena, ¿no? Entonces, es una barrera también. Dice, bueno, no puedo ganar más con esta calidad que tengo, no puedo invertir más por ahora, entonces no es una buena inversión en ese momento, es una barrera de entrada también considerable. Inversión en capital, obviamente, ¿no? Una empresa con más ingresos va a poder hacer más cosas, va a poder tener más tecnología, ¿no? Por más de que es una ventaja comparativa, ¿cierto? En distribución, ¿no? Empresas que ya tienen su canal de distribución en contra uno que probablemente empieza y probablemente él mismo va a tener que hacer las entregas, el delivery en persona, pues también varía bastante, ¿no? Aunque acá, bueno, esta barrera, si es en mercados de nuevo muy chicos en los que te sale a cuenta hacer tú mismo el delivery, pues incluso puede ser bien ventajoso. Pero eventualmente crecer y escalar, pues te va a llevar a tener que tú construir tu sistema de distribución. Acá me faltó, bueno, acá vemos también lo que era el helado frito, también una diferenciación del producto de alguna forma, um, que te da la sensación de que ahora se ha proliferado bastante, pero las primeras veces que uno miraba helado frito decía, oh, no, del estilo tailandés, si no me equivoco, decía, oh, qué interesante, ¿no? Incluso se siente más natural, porque es solo leche y picar la fruta, la combinación, y boom, y te sale el helado, o sea, y lo ves al frente, entonces da la sensación de más natural, es una diferencia mucho más potente, ¿no? Y los primeros que se posicionaron en entrar en ello, pues lograron tener, ¿no? Esa distinción, incluso cobrar más, ¿no? Mientras que los que ya van entrando después dicen, bueno, ya no me estoy diferenciando tanto porque ya hay este producto, me va a costar mucho más salir aireoso, ¿no? En este mercado. Los primeros, en este caso, tienen esta ventaja. En legal es una bastante obvia, no tienes que ver los requisitos legales para ser formal. Ser formal es obviamente muy ventajoso. En este caso de los helados, pues el requisito legal está el Ministerio de Salud, mediante DIGESA, ¿no? La Dirección General de Salud Ambiental, que DIGESA ve todo lo que es la sanidad de todo lo que son alimentos y demás, ¿no? Tiene que tener el certificado, un certificado de DIGESA para distribuir alimentos, ¿no? Y eso se hace, bueno, pasando las inspecciones y todo lo demás. Entonces, las barreras de entrada son muy buenas. Tú tienes que buscar colocar barreras de entrada en lo posible. O sea, ten tus barreras de entrada, porque si lo dejas solo, yo tengo mi negocio va a funcionar y no pones barreras, no estás atento, pues probablemente te van a comer, ¿no? No vas a poder hacer mucho más. Alguien te va a alcanzar porque todas las ventajas a la larga se pueden volver comparativas muy fácilmente. Ya terminando, vamos a hablar de lo que es la nueva competencia. Y aquí viene otra pregunta, y es, ¿tú podrías comparar un restaurante con Netflix? Y de repente lo escucha, ahora que han escuchado esto, dirán, bueno, qué locura, ¿qué está hablando? O sea, ¿cómo es posible? Pero la verdad es que la respuesta es sí. La nueva competencia que te dice, o este concepto de nueva competencia que te dice, pues
que ahora la gente no te compara solo con tu competencia directa, no te comparas solo con tus sustitutos, te comparan con todo. ¿Por qué? Porque ahora tienen acceso a todo. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste que llamar al servicio de Netflix? ¿No? ¿Cuál ha sido la última vez que has tenido que llamar al servicio de soporte al cliente de Netflix? Siempre que hago esta pregunta, por lo general me dicen nunca. Yo lo he hecho una vez por un tema de medios de pago que habían cambiado, pero de ahí nunca más. Y esa es la respuesta, nunca, ¿no? Es un servicio tan perfeccionado que no necesitas ni siquiera tener soporte del cliente, o tienes muy rara vez soporte del cliente. Sus costos de soporte son relativamente bajísimos en comparación con otros costos que sí tiene. Y esa es la calidad a la que uno está acostumbrado porque es algo que tienen todos al alcance de la mano, ¿no? Ahora te pueden comparar con todo. No solo tú como restaurante no solo te van a comparar con tu restaurante, te van a comparar con las aplicaciones de delivery, te van a comparar con las aplicaciones de banca, ¿no? Te pueden comparar con cualquier cosa porque ahora el cliente es más complejo, tiene más, más ámbito, más conocimiento, un espectro mayor de conocimiento. Y es a lo que uno aspira, ¿no? Entonces, lo bueno de esto, de que ahora es cierto, tienen que considerar, mi competencia no es solo mi rubro, mi competencia es todo, es el concepto uno de los conceptos más importantes, tu competencia es todo, 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 pero lo bueno es que tú también estás metido en la competencia. Muchos de ustedes de repente tendrán Netflix, o de repente utilizarán una app en específico, de repente utilizan WhatsApp, WhatsApp es una competencia en alguna forma, si lo puedes ver, ¿no? ¿Por qué? Porque es un canal de comunicación, ¿no? Claro, entre tus contactos, entre tus conocidos, pero funciona, siempre funciona, ¿no? Entonces, tú ya estás metido en eso, entonces tú también puedes saber cuál es la calidad, es siempre la pregunta retórica, ¿no? ¿Cuál es el nivel de servicio al que me he acostumbrado? Y lo puedes notar rápidamente, ¿no? No es lo mismo el nivel de servicio que voy a tener en Netflix, en la comunidad de mi casa, con el nivel de servicio que voy a tener en un banco. Si quiero hacer una consulta. Que bueno, ahora peor, ¿no? Que hay colas y todo lo demás. Si quiero hacer una consulta en agencia, va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Incluso, ¿no? Y incluso comparando directamente, ¿no? La aplicación de un banco a veces va a fallar más de lo que va a fallar Netflix, que a nivel mundial tiene muchos usuarios. Entonces, siempre es eso, ¿no? La nueva competencia. Yo me puedo comparar con todo. Entonces, cuánto tu negocio, cuánto tu emprendimiento satisface las necesidades, así como Netflix satisface las suyas, ¿no? Y ese es el concepto de la nueva competencia, ¿no? La competencia siempre, ahora nos podemos comparar con cualquier empresa en realidad. Bueno, esta es un poco ya en el final de la clase. Estas son las ideas fuerza, las ideas clave que yo quiero que se lleven para poder también seguir en la siguiente clase hablando de la competencia y cómo reaccionar en función a ciertos escenarios, lo que sigue. ¿Y cuáles son las ideas que tienen que tener en cuenta? Pues la primera, las ventajas comparativas, las que ya hemos hablado, se alcanzan en el tiempo, ¿no? Las competitivas se mantienen un poco más. Bueno, si ustedes tienen ventajas comparativas, pueden cambiarse muy rápidamente. Intenten solidificar una ventaja competitiva y determinar cuál es su ventaja competitiva, sobre todo. Es muy, muy, muy importante que los diferencie. Para determinar qué ventaja explotar, se debe analizar la diferenciación, el costo, el beneficio, el enfoque. En otras palabras, ¿en qué voy a ser diferente a mi competencia? ¿En qué voy a ser diferente? Ahora que sabemos qué implica la competencia, ¿cómo me voy a diferenciar de ella? ¿No? Por costos, por el beneficio que doy, me voy a enfocar en un nicho en específico, determinen, pónganlo, todo esto, pónganlo en un Excel y digan, mira, mi competencia es esta, mi beneficio es este, va a ser por beneficio, va a ser por costos. O sea, pónganlo, materialícenlo, porque eso es lo que les va a servir bastante, ¿no? Analizar la competencia implica analizar cómo ésta interactúa en tu mercado. Como hemos visto, las fuerzas de Porter, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Cuán buena es su negociación, su poder de negociación? Yo tengo poder de negociación, no lo tengo que empezar a fabricar canales que me permitan tenerlo con mis clientes, con mis proveedores, me debería integrar. Hay nuevos, hay sustitutos,
pues miren dónde está su competencia y por ende dónde estás tú. Y bueno, por último es, bueno, un concepto de competencia ha crecido hoy en día, como hemos visto, no solo es la competencia directa, y es muy fácil pensar en competencia directa, pero ahora es todo con lo que se tiene contacto. Y como se tiene contacto, ustedes mismos están metidos en ello y ustedes mismos saben cuál es el tipo de atención que les gusta. Por lo tanto, replíquenlo, asimílenlo o mejórenlo, ¿no? Porque es la ventaja. Ahora todos estamos inmersos en toda nuestra competencia y por lo tanto uno se puede pensar cuál es la última vez que yo consumí los productos de mi competencia, ¿no es cierto? Y bueno, esa sería la clase de hoy. Muchas gracias por ello. Ya la siguiente, por su atención. Ya la siguiente clase vamos a hablar específicamente ya las estrategias que se van a utilizar en función a en dónde estoy ubicado. Y bueno, si tienen consultas, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar. A ver, déjenme revisar si ha habido alguna pregunta en esta clase. Pues no. Bueno. Hola Pilar, Paulina. Saludos también. Y al parecer no hay consultas el día de hoy. Está bien. Entonces, eso sería todo por este día. Ya nos vemos el siguiente lunes a la misma hora. Y muchas gracias por su atención. Ahí tienen mis contactos. En caso tengan alguna duda, me quieren hacer alguna consulta. Gustoso, como siempre, de escucharlos y de atenderlos. Y muchas gracias. Buenas noches. Esperen. Sí. De nada, Paulina. Que bueno, ojalá te haya gustado. Ahora sí. Buenas noches. Nos vemos el siguiente lunes.